Buenos días, este bendiga. Vamos a seguir discerniendo la palabra del Señor. Esta ocasión vamos a hablar sobre el capítulo 11 del libro de Marcos, la entrada triunfal en Jerusalén. Prácticamente es uno de los momentos cumbre, porque ahí en esta ciudad donde Cristo finalmente es arrestado, bueno, en esa área, ¿no? Cerca, fue arrestado en el Monte de los Olivos, que está enfrente del templo. Y bueno, empieza la crucifixión y todo eso. Vamos a analizar este momento, es muy importante y muy interesante cómo fue que Cristo entró a Jerusalén. Eh, Antes de eso, Cristo anuncia varias veces su muerte. Este Evangelio de Marcos lo trae dos veces, aunque debieron haber sido muchas más. Es interesante porque Cristo siempre estaba rodeado de gente, ¿verdad? Y hablar de su crucifixión era algo que era un poco incómodo porque si alguna persona de los que va a ser pruebas por él escucha, pues no lo va a entender. Entonces, si se fijan bien, Cristo siempre hablaba de eso con sus discípulos cuando estaban caminando, cuando se estaban moviendo entre aldeas, cuando estaban solos, prácticamente. Sus discípulos estaban solos y él aprovechaba ese momento para decirle eh, que iba a morir, que iba a dejar este mundo, iba a ser crucificado y se iba a ir definitivamente. Bueno, entonces vamos a leer el capítulo 11 del libro de Marcos. Esto, tengo la versión Reina Valera. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, que son aldeas que están en las afueras de Jerusalén, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego que entréis en ella haréis un pollo atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Hay algunos misterios aquí, porque el libro de Mateo dice que un pollino y una asna, y que le trajeron los dos, ¿verdad? Este dice que además el pollino, o sea, un burrito, y que le llevaron el burrito a Cristo y que se montó en él. Es muy interesante, eh, porque como dije, de acuerdo a Mateo, fue un asna y su pollino, y se montó en los dos. ¿Cómo es posible que se monten dos animales al mismo tiempo? Eh, no sé, tal vez sobre uno puso los pies y sobre ese otro se sentó, no sé, pero bueno, si tú tienes alguna información diferente, por favor que me lo des en los comentarios. Entonces mandó por el pollino y de acuerdo a Marcos le trajo el pollino a Cristo. Y si alguien os dijere por qué se hizo eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Luego fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino y lo desataron. Y obviamente les preguntaron qué hacen con ese animalito. Entonces les dijeron como Jesús había mandado, que luego lo devolvería. Y le llevaron el pollino a Jesús, hicieron su manto sobre él y se sentó sobre él. Como les dije, tanto Marcos como Lucas fueron recopiladores de información, ellos no estuvieron ahí, ¿verdad? Por eso hay algunos detalles que se mencionan para que Mateo y Juan, que no saben, que no tiene Marcos ni Lucas, porque ellos no estuvieron ahí y preguntaron, ¿verdad? Pero Mateo y Juan sí estuvieron ahí, ellos vieron lo que sucedió en esos días, ellos estuvieron ahí para ver qué fue lo que pasaba. Bueno, entonces le mandaron el traje de burro, le pusieron eh, sus capas encima, sus mantos, se los pusieron para que montara en él y ya. Eh, Recuerden que en aquella época se usaban túnicas. ¿Ya? Y montar un animal así es que pues no se puede, de hecho tendría que ser como de lado, sentarse de lado. Es muy interesante. Yo vi un video una vez de una persona con túnica que para sentarse en un camello usaba una silla. O sea, es como un asiento era el camello y encima del camello había como un asiento, pero no se sentaba así a lomo pelado, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que Cristo se haya sentado así de lado porque ella usaba una túnica, ¿verdad? Pero bueno, y dice que muchos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y
y los que iban delante y los que iban venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay algo muy interesante que escuché de Bolaños, que hay una puerta en Jerusalén, en, en la ciudad de Jerusalén, que estuvo cancelada durante siglos y siglos, porque estaba reservada para Dios, ¿verdad? Incluso dice por ahí que en una ocasión Herodes quiso entrar por esa puerta y los fariseos se lo impidieron. ¿Verdad? Entonces, eh, había una puerta que estaba cancelada permanentemente, porque solamente Dios podía entrar por ella, solamente Dios, ¿verdad? Y, eh, y Cristo obviamente entró por esa puerta, porque era Dios. Sería interesante indagar un poquito más qué significa haber entrado por esa puerta. Como le dije, solamente Dios entró por ella. No entró Herodes como él lo quiso hacer en su momento, ni ninguna otra persona. Y se lo impidieron los fariseos, que estaba prohibido, que estaba reservado solamente para Dios. Y bueno, y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor, todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los dos. Entonces Cristo llegó ya en la tarde, tal vez las 6 7 de la noche, y ya no había nadie en el templo. Ya era muy tarde, estaba todo cerrado, y se fue a Betania. Entró a Jerusalén y salió por otra puerta. Bueno, no dice que se salió por la misma, pero sí salió. Jerusalén tenía puertas, toda la ciudad tenía puertas, que era una ciudad amurallada, y salió Cristo, se fue a Betania, es una aldea que está fuera de Jerusalén. ¿Por qué no se quedó en Jerusalén? Tal vez porque no encontró hospedaje, porque no conocía a nadie ahí. Pero bueno, si recuerdan siempre, Cristo no pagaba mesón, él no entró nunca en ningún mesón. Siempre decía, siempre iba con gente que lo recibía. Incluso recuerden como Nicodemo, creo, lo invitó a su casa y se quedó. Y Cristo dice, es necesario que yo pose en tu casa esta noche, ¿verdad? Y así, él no pagaba mesón, él se hospedaba con gente que le prestaba su casa esa noche. Y se fue, en este caso, a Betania, a hospedarse con alguien allá, y ahí se quedó junto con sus 12 discípulos. De hecho, si ustedes revisan las tradiciones de Medio Oriente, van a encontrar que eso de hospedar gente es algo muy común. De hecho, es algo como un honor para ellos. Revisen la historia, chequen hay videos en YouTube de que la gente generalmente de Medio Oriente, incluso árabes y judíos, bueno, yo lo escuché más de árabes, que para ellos es un honor recibir a una persona en su casa y darle hospedaje. Bueno, así es la costumbre allá. Eh, bueno, entonces Cristo se hospedó en Betania junto con sus 12 discípulos. Aquí dice que solamente ya iba con 12, solamente con 12, ya no había más gente que lo seguía, solamente los 12. Y bueno, el siguiente pasaje se llama Maldición de la guerra estéril. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, ¿verdad? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Aquí hay algo muy curioso. Él sabía, siendo Dios, que no era tiempo de higos. O sea, un árbol no da frutos todo el tiempo, y eso es lógico. Incluso Dios dispuso así las cosas, que solamente en determinada fecha hay fruto. ¿Verdad? Si tú, por ejemplo, aquí en la ciudad, en la región, no todo el tiempo hay piña, no todo el tiempo hay plátano, no todo el tiempo hay melones. Hay épocas en las que hay tan poquito que se ve muy caro. Cuando se compra tomate, cuando no es época de tomate, es muy caro. ¿A cuánto le compras? Incluso 30 pesos el kilo, muy caro, cuando estaba a 8, 10 pesos normalmente, ¿no? Entonces, aquí él sabía, sino que no era tiempo de que la planta da su fruto a su tiempo, así lo dispuso en el Génesis. Pero bueno, la higuera representa a Israel, ¿verdad? Y como simbólicamente revisaba Israel, simbólicamente estaba revisando Israel, y no halló ningún fruto, o sea, no lo recibieron como el Mesías que era. Algunos dicen que
que ellos querían a uno, como decían, así como Moisés, que los liberó del yugo de Egipto, porque estaban en ese momento con el yugo romano, ¿verdad? Entonces, no fue así, sino que al contrario, él predicaba la misericordia, el perdón, el arrepentimiento, y no era lo que ellos esperaban. Aún así lo seguían porque lo sanaba y eso, pero no era lo que ellos esperaban. Entonces, no halló higos en la higuera, fruto, y la maldijo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Juan relata que en ese momento se secó la higuera, ¿verdad? Entonces, eh, como les dije, los frutos es la ofrenda, ¿verdad? Ya había comentado en otro video que Cristo no halló, que Dios simbólicamente decía que no, que Israel no le ofrendaba nada. ¿Por qué Israel no le ofrendaba nada? Si había sacrificio en el templo. Porque los sacrificios y las ofrendas que hacían la compraban en el templo. Y para Dios eso no cuenta, tiene que ser algo de su casa, ¿verdad? Así como les dije en otro video, que tiene que ser algo propio como Caín y Abel, que llevaron de lo que ellos tenían en su casa, ¿verdad? Aquí ellos no llevaban de lo que tenían en su casa, llevaban lo que compraban en el templo y para Dios eso no vale, por eso aquí no encontró higos, ofrenda, ¿verdad? No había ofrenda porque la compraban en el templo y eso no cuenta para Dios. Ok, entonces, y lo oyeron sus discípulos. Y ahí termina pues el pasaje de la higuera estéril, en el que no había ofrenda por parte de Israel, porque tenía que ser algo suyo, de lo que ellos tenían, y como lo compraban en el templo, pues no valía nada. Bueno, entonces, espero que entiendan ese punto. Vamos al siguiente punto, que es la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera los que vendían y compraban el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Aquí hablamos de un abuso por parte de los que administraban el templo. Como les dije, el templo tenía su propia moneda. Ahí dice claramente que había cambistas que tenían su propia moneda. Entonces, las personas llegaban y cambiaban primero su dinero, el denario, la blanca, ¿verdad? Lo cambiaban por dinero del templo. Y después, con ese dinero del templo, compraban eh, el sacrificio, ¿verdad? Y para Dios eso no cuenta. Entonces había un abuso por parte de los que administraban el templo y que prácticamente de eso vivían. Dice, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio. ¿Qué utensilio? Herramientas. ¿Para qué? Interesante indagar sobre ese asunto. Me viene a la mente, tal vez las personas iban con su herramienta de trabajo al templo. Tal vez uno llevaba su machete o su arado cargando. Bueno, pues la gente tiene que ir a trabajar, ¿no? Y tal vez uno dice, bueno, de paso, después de mi trabajo voy al templo. Y pues llevaba su machete, su arado, su hoz, ¿verdad? Entonces tal vez por eso lo dice, que llevaban utensilios. Versículo 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí dice claramente, todas las naciones. Incluso todo esto es judaísmo. Eso lo escuché tal vez, que lo que es los evangelios es judaísmo, todo.
en el libro de Hechos ya empieza lo que es el cristianismo, así como lo conocemos ahorita, con la lengua y todo eso, en el libro de los Hechos. Los cuatro evangelios son puro judaísmo. Y en el judaísmo incluso dice, caso de oración para todas las naciones, incluso que, o sea, que hay un mandato de Dios, ¿verdad? Que cualquier persona podía ir a orar al templo y los judíos hacían excepción de personas porque recuerdo que es un pasaje de la fuerza samaritana que judíos y samaritanos no se llevan, ¿verdad? Entonces ellos hacían excepción de personas, no cumplían con esa regla que le había dado Dios. Dice, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenía miedo. Obviamente ¿por qué tuvieron miedo a Adán y Eva? Porque se dieron cuenta que pecaron, ¿verdad? Entonces ahí los fariseos se dieron cuenta que estaban en pecado, no tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Aquí Cristo les confrontó, no les temía, les dijo lo que estaban haciendo mal. Y dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. O sea, ese día llegó, sacó a los fariseos, sacó a los campistas, perdón, y a los que vendían palomas, y los sacó, tiró todas sus cosas y los sacó del templo y llegó a predicar a los que estaban ahí, impodiamados por gente, ¿verdad? Hasta que se hizo de noche y se fue. Y se fue otra vez a Betania, obviamente, porque ya tenía hospedaje. Dice, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Una higuera seca. Dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que me dijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Por lo que de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, lo que quiere, que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. O sea que aquí habla por de las palabras, ¿verdad? Creo que debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque aquí Cristo, yo creo que se manifestó más rápido por sus palabras por ser Dios, ¿verdad? Eh, y obviamente que una persona se va a manifestar un poco más lento por ser una persona, pero aún así Dios dio el poder de la palabra. Entonces aquí Cristo maldice la higuera, se seca, y dice, si no duele tu corazón, mira las cosas, y habla de un monte, no se dejará ese monte y el mar y lo hará, ¿verdad? Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, que lo recibiréis y os vendrá. Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí obviamente en otro evangelio dice que si alguien tiene algo contra ti, que vayas y le pidas perdón, ¿no? Aquí dice, si tienes algún rencor contra esta persona, perdona. Entonces, pues el siguiente pasaje me lo trae de Jesús. Ahí la higuera, como les dije, representa a Israel y no hay ofrenda en ellos, ¿verdad? Y la maldijo y se secó. El siguiente pasaje dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos.
dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús responde y le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿es del cielo o de los hombres? Respondedme. Y entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temió el pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron, a Jesús no sabemos. Entonces respondiendo a Jesús, le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces infiere que ellos sí sabían que Juan venía de Dios. Pero incluso Cristo en una parábola dice, y vino Juan, que me comiendo y bebía, y le decían de modo tierno, o sea que ellos no querían aprender lo que hacía Juan. Juan era muy austero, hacía mucho ayuno, predicaba la verdad, pero no le gustó. Cristo llega, come y bebe, no hay ayuno, y no es que sea más laxo, ¿verdad? Sino que viene con el Edén, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El Edén es felicidad, gozo, alegría, y Cristo viene con todo eso, sanidad, y no le creyeron, o sea, ni con Juan ni con Cristo, ¿verdad? Prácticamente opuestos. Los dos predicaban la verdad, pero Juan tenía autoridad y Cristo venía con el Edén consigo mismo, ¿verdad? Venía con sanidad, venía con la restauración, venía con la visión. Acuérdense de los panes, y no le creyeron tampoco, o sea, ellos no creyeron porque no querían conocer a Dios realmente, solamente era religiosidad lo que tenían, no conocen a Dios. Entonces por eso dijeron, no sabemos. Y, y entonces dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque ellos sí saben, ellos sí sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Lo dijo en la parábola de los labradores malvados. Y sí sabían que Juan el Bautista venía de Dios. Pero como no les convenía, porque sabían si querían a Juan, tenían que dejar de hacer las ofrendas, así, o sea, que tenían que dejar de vender la ofrenda. Y esa era su ganancia, su fuente de ingresos, vender la ofrenda. Pues entonces aquí Cristo no les contesta. Y ahí termina prácticamente el capítulo número 11 del libro de Marcos. Voy a negar un poquito más para completar la media hora, se me hizo mucho mejor. Entonces a ver si me echo todo el capítulo 12. Dice los labradores malvados, se los acabo de comentar, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, cerca de vallado como un lagar, que edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Eso me recuerda al Edén, dice la cerca de vallado como el Edén. Y la viña representa aquí a Israel. Recuerden que Adán es tipo de Israel. Adán lo dejó en un huerto donde tenía todo, ¿verdad? Es un tipo de Israel. Así que aquí representa prácticamente la viña Israel, que estaba bien cuidada, no vallado, ¿verdad? Tenía todo, tenía un lagar, tenía su torre y la arrendó a los labradores. Y se fue. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. El fruto es la ofrenda. El fruto de Israel es la ofrenda, ¿verdad? Mas ellos tomándole le golpearon y le vieron con las manos vacías.
Recuerdo que, ¿qué le hicieron a Juan? Lo agarró Herodes, ¿verdad? Pero bueno, antes de eso Israel apedreaba. Revisen el Antiguo Testamento, hay varios. eh, Incluso Jezabel quería matar a Elías, ¿verdad? Y el pueblo no hizo nada por ayudarle. También, ¿quién otro? Fueron varios profetas. Me acuerdo que no murió apedreado, a Isaías lo cerraron. eh, o sea, los siervos de Dios son los profetas que él mandaba para recibir la ofrenda y le vieron con las manos vacías, no le dieron nada. Como les dije, Dios dice que para él no cuenta una ofrenda comprada en el templo. Dice, volvió a enviar a los otros siervos, pero apedreándole le dieron en la cabeza y también le vieron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron y otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Y vio muchos profetas, como cuántos hay, vamos a ver cuántos profetas están aquí. Edras, Nehemías, ok, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Zacarías. Entonces fueron varios los profetas. Los que están registrados aquí en la Biblia, yo he enviado muchos otros. De hecho, recuerden que hay profetas como en la época de Cristo ya, cuando era niño, cuando recién nació. eh, por ejemplo, Ana profetiza y había un señor que, a ver si viene aquí, que Dios le dijo que no viera la muerte hasta que viera al Hijo de Dios. Eh, Ana, Fanuel, Simeón se llamaba el Señor. La verdad, o sea, había profetas que en Israel que no se nombran en la Biblia, pero había muchos más. Y bueno, entonces, por último dice, teniendo un hijo suyo amado, le envió también a ellos, diciendo tener respeto a mi hijo. O sea, aquí literalmente Dios le dijo, llamar al Cristo y tener el respeto de él, a lo mejor. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Aquí se descubre que los labradores malvados son los sacerdotes. Todos los que me en el templo son los labradores malvados. Y aquí claramente Cristo les revela también que ellos sí sabían que él era el Cristo. Los fariseos sí se dieron cuenta de eso. Y obviamente no lo respetaron ni nada. Y tomándole le mataron, le echaron fuera de la viña. Y dice que pues hará el Señor de la viña, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Aquí dice claramente algo Cristo que ya lo hizo en otros textos. Él no desechó a su pueblo, la viña es Israel, los labradores son los sacerdotes. Y él no dice que desechó a su viña, desechó a los sacerdotes. Dice, ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante los ojos. O sea que Cristo fue desechado por los fariseos, por los labradores, y fue cabeza del ángulo. O sea que él fue la columna para seguir adorando a Dios. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron.
la conclusión del tributo dice, y le envió algunos de los fariseos y de los herodianos. Aquí ya es el segundo día, ¿verdad? Recuerden que el primer día sacó a los cambistas y predicó y sonaba. Luego el segundo día seca la higuera y otra vez se mete y le dicen los fariseos, ¿con qué ustedes hacen esto? ¿Verdad? Aquí todavía, y le preguntan lo del tributo. Aquí es el segundo día que esto entra en el templo en Jerusalén, el segundo día. Dice, viniendo a ellos les dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Aquí Cristo se encuentra prácticamente entre la espada y la pared. O estaba de parte del pueblo o estaba de parte de los romanos, que eran los que habían invadido Israel, conquistaron Israel, ¿verdad? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen de inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es maravilloso. Bien, ahí termina el pasaje sobre la cuestión del tributo y en la próxima prédica seguiremos hablando sobre el Evangelio de Marcos. Eh, Déjame tu comentario, si quieres que te hacerlo de video, déjalo ahí también, anótalo. O si quieres un tema, pídemelo en los comentarios, te bendiga.